Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores historias que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les va a encantar, y que quizás a más de uno le toque la fibra sensible. Vamos a hablar de esos momentos en las telenovelas turcas donde una decisión, un error, una jugada del destino, hacen que una pareja que parecía destinada a estar junta, se separe para siempre. Y para darle un toque de drama extra, nos inspiraremos un poco en la famosa Hande Erçel, a quien muchos recuerdan por su química innegable con Kerem Bürsin. ¿Será que Hande, como algunos de nuestros personajes de hoy, dejó escapar al amor de su vida? Bueno, no lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es que en estas series que vamos a analizar, los protagonistas cometen errores que les cuestan carísimo en el terreno del corazón. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama y los romances fallidos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de noticias, análisis, curiosidades y mucho más sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar nuestro viaje por las series turcas con una producción que, aunque no es tan reciente, sigue siendo un clásico que muchos recuerdan con cariño y un toque de tristeza. Amor prohibido, ***. Esta serie, que pertenece al género del drama romántico, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por la talentosísima Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor que ella y viudo con 2 hijos. Adnan, interpretado por Selçuk Yöntem, es un hombre rico y respetado, pero Biter se siente atrapada en un matrimonio sin pasión. Aquí es donde entra en escena el sobrino de Adnan, Belul Aznedar, interpretado por Kıvanç Tatlıtuğ. Belul es joven, guapo, mujeriego y obviamente Biter se siente irresistiblemente atraída por él. La trama gira en torno a la relación secreta y prohibida entre Biter y Belul. Lo que comienza como un juego de seducción se convierte en una pasión desenfrenada que consumirá a ambos. El error fatal de Biter es en gran medida dejarse llevar por esta pasión sin pensar en las consecuencias. Ella busca en Belul lo que no encuentra en su matrimonio con Adnan, pero al hacerlo, no solo traiciona a su esposo, sino que también se destruye a sí misma. La serie está llena de momentos tensos, intrigas familiares y giros inesperados. La química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ es innegable, lo que hace que la historia sea aún más adictiva. Pero la tragedia está latente desde el principio y el final es, sin duda, uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. Biter, en su desesperación, toma una decisión trágica que la convierte en una figura inolvidable, una mujer que, cegada por la pasión, lo perdió todo. Es una clara advertencia de que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. Además, Amor prohibido es una serie visualmente impresionante, con una producción de alta calidad y una banda sonora que intensifica las emociones de cada escena. Si aún no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Ahora, vamos a cambiar un poco de tono y nos adentraremos en una serie que combina el romance con la intriga y la acción, ***Silla Bellazazk, ***. En esta serie, que mezcla los géneros de drama, romance y acción, conocemos a Aslı, una joven doctora idealista interpretada por Birce Akalay, y Ferhat, un sicario despiadado interpretado por İbrahim Çelikkol. Sus mundos son completamente opuestos, como el blanco y el negro, de ahí el título de la serie. Aslı es secuestrada por Ferhat y su tío, un jefe de la mafia, para que salve la vida de un hombre al que han herido. Para protegerla y evitar que los denuncie, Ferhat se ve obligado a casarse con ella. Aquí es donde empieza el verdadero drama. Aslı se ve atrapada en un mundo oscuro y peligroso, rodeada de criminales y violencia. Ferhat, por su parte, es un hombre atormentado por su pasado y la vida que ha elegido. A pesar de sus diferencias y de la inicial hostilidad entre ellos, poco a poco comienzan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. El error fatal de Ferhat, podríamos decir, es su incapacidad para dejar atrás su vida de criminal. Él se debate entre el amor que siente por Aslı y su lealtad a su familia y al mundo en el que ha crecido. Intenta protegerla, pero al mismo tiempo la expone constantemente al peligro. Aslı, por su parte, comete el error de idealizar a Ferhat y creer que puede cambiarlo. Ella ve la bondad que se esconde detrás de su fachada de hombre duro, pero ignora la magnitud de los demonios que lo atormentan. La serie explora la redención, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal.
La química entre Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol es palpable, y su interpretación de los personajes es muy convincente. Silla Bellazasq es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y escenas de acción emocionantes. Y al igual que Amor Prohibido, nos muestra cómo las decisiones que tomamos, por amor o por lealtad, pueden tener consecuencias irreversibles. Además, la serie tiene un mensaje muy interesante sobre la importancia de la esperanza y la posibilidad de cambiar, incluso en las circunstancias más adversas. Cambiando de tercio, vamos a hablar de una serie que se centra en la complejidad de las relaciones familiares y las consecuencias de las mentiras, **Kuzey Guney, **. Esta serie, perteneciente al género del drama familiar y romántico, nos presenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Guney Tekinolu, interpretados por Kibangtatltu y Bura Gulsoy, respectivamente. Son muy diferentes en personalidad y temperamento. Kuzey es impulsivo, rebelde y apasionado, mientras que Guney es responsable, ambicioso y calculador. Ambos están enamorados de la misma mujer, Cemre, interpretada por Oiku Karayel. La vida de los hermanos da un giro inesperado cuando Kuzey asume la responsabilidad de un crimen que Guney cometió. Kuzey es encarcelado, mientras que Guney aprovecha la oportunidad para construir una carrera exitosa y casarse con Cemre. Cuando Kuzey sale de prisión, años después, se encuentra con un mundo completamente diferente. Guney está casado con la mujer que él ama, y la relación entre los hermanos es tensa y llena de resentimiento. El error fatal de Guney, sin duda, es dejar que Kuzey asuma la responsabilidad del crimen y casarse con Cemre. Él sacrifica su propia conciencia y la felicidad de su hermano por su ambición personal. Kuzey, por su parte, comete el error de idealizar a Cemre y aferrarse a la esperanza de que algún día puedan estar juntos. La serie explora temas como la culpa, el sacrificio, la redención y la importancia de la familia. La interpretación de Kibangtatltu como Kuzey es impresionante y su personaje se ha convertido en un ícono de la televisión turca. Kuzey Guney es una serie muy emotiva y conmovedora, que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan a las personas que nos rodean. La serie es una montaña rusa de emociones, con momentos de alegría, tristeza, rabia y esperanza. Y al igual que las series anteriores, nos muestra que las mentiras y los secretos pueden destruir las relaciones más fuertes. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa que intensifica las emociones de cada escena. Ahora nos vamos a adentrar en una serie un poco más moderna, que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, **Senkalkapma**. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso arquitecto y empresario. Eda pierde su beca para estudiar en Italia debido a la empresa de Serkan. En un giro inesperado, Serkan le ofrece a Eda una propuesta inusual: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, se convierte en una relación llena de tensión, humor y, por supuesto, amor. Eda y Serkan son polos opuestos, pero la convivencia forzada y la química innegable entre ellos los lleva a enamorarse. El error fatal de Serkan, podríamos decir, es su incapacidad para expresar sus sentimientos y su miedo al compromiso. Él es un hombre frío y calculador, que ha construido una coraza para protegerse del dolor. Eda, por su parte, comete el error de dudar de los sentimientos de Serkan y dejarse influenciar por las opiniones de los demás. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable, y su interpretación de los personajes es muy natural y divertida. Senkalkapm es una serie ligera y entretenida, que te hace reír y suspirar al mismo tiempo. Pero a pesar de su tono cómico, también aborda temas importantes como la importancia de la comunicación en las relaciones y la necesidad de superar nuestros miedos para encontrar la felicidad. Además, la serie tiene una estética muy cuidada y una banda sonora pegadiza que te transporta a Estambul. Y como todos sabemos, la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, lo que añadió un toque extra de magia a la serie. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque quizás no sea tan conocida como las anteriores, también explora el tema de las oportunidades perdidas y las decisiones equivocadas, **Istanbul Helin**. Esta serie, perteneciente al género del drama romántico y familiar, nos cuenta la historia de Süreyya, interpretada por Aslenber,
una joven cantante huérfana que vive en Estambul, y Faruk Boran, interpretado por Ozkan Deniz, un rico y poderoso empresario de bursa. Se enamoran perdidamente y deciden casarse, a pesar de la oposición de la familia de Faruk, especialmente de su madre, Esma Sultan, una mujer autoritaria y tradicional. Süreyya se enfrenta a numerosos desafíos para integrarse en la familia Boran y ganarse el respeto de Esma Sultan. La serie explora temas como la lucha de clases, las tradiciones familiares y la importancia de la independencia femenina. El error fatal de Faruk, en cierto modo, es su incapacidad para defender a Süreyya de las intrigas y manipulaciones de su madre. Él ama a Süreyya, pero también se siente obligado a complacer a su familia. Süreyya, por su parte, comete el error de intentar encajar en un mundo que no es el suyo y sacrificar su propia felicidad por complacer a los demás. Istanbul Yücelin es una serie muy emotiva y conmovedora, que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan a nuestra vida y a la de los demás. La serie tiene una producción de alta calidad y una banda sonora preciosa que intensifica las emociones de cada escena. Y al igual que las series anteriores, nos muestra que las relaciones familiares pueden ser complejas y llenas de desafíos. Bueno, llegamos al final de nuestro viaje por estas series turcas donde los personajes cometen errores que les cuestan el amor. Como hemos visto, el amor no siempre es fácil y las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado mucho que pensar. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Cuál creen que tiene el final más triste? ¿Qué otros personajes creen que cometieron errores fatales en el amor? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.